es un verdadero honor presentar hoy a una mujer imprescindible, una voz valiente que ha sabido poner palabras a las experiencias silenciadas de miles de mujeres de origen musulmán y que nos recuerda con claridad y coraje que el feminismo es también una lucha contra todas las formas de control patriarcal y religioso. Mimoun Hamido, nacida en Melilla y de origen amazigh bereber, se define con fuerza y ternura como mora, amazigh, magrebí, laica y musulmana por nacimiento. Escritora, activista y una de las figuras más potentes del feminismo contemporáneo en España, ha abierto un camino imprescindible para comprender las intersecciones entre cultura, religión, identidad y libertad de las mujeres. Autora del impactante libro No nos taparán, Mimoun nos ofrece un testimonio lúcido, valiente y profundamente humano sobre las mujeres musulmanas que se rebelan contra el mandato del velo y las estructuras que las quieren sometidas. Su obra es, además, un grito de emancipación que ha inspirado la creación de una red de mujeres libres de origen musulmán en España, donde la sororidad se convierte en refugio, resistencia y acción política. En su activismo, siempre coherente, laico y abiertamente feminista, Mimoun aborda temas que siguen siendo incómodos para muchos: el uso del velo como instrumento de control, la violencia machista, el racismo estructural y las lecturas patriarcales de la religión. Su mirada crítica desafía tanto el colonialismo occidental como el patriarcado islámico, recordándonos que la opresión no se combate con relativismos, sino con principios feministas universales: libertad, dignidad y derechos humanos. Como miembro de la Asociación Mediterráneo Sur, Mimoun trabaja también por el entendimiento entre culturas, derribando prejuicios y abriendo espacios de diálogo basados en el respeto y la igualdad. Su capacidad para tender puentes sin renunciar a la denuncia la convierte en una de las voces más necesarias del feminismo internacional. En esta segunda escuela feminista de pensamiento crítico, Mimoun Hamido abre el tercer bloque con su ponencia Velo, identidad y control sexual, la violencia patriarcal postcolonial. Una reflexión imprescindible para comprender cómo los cuerpos de las mujeres siguen siendo el campo de batalla donde se dirimen los conflictos de poder, religión e identidad. Su intervención nos invita a cuestionar las narrativas que justifican el control sobre las mujeres en nombre de la cultura o la fe y a reivindicar una libertad feminista sin fronteras. Mimoun no solo escribe o analiza, actúa, interpela y transforma. Su voz es una generación de mujeres que ya no acepta ser hablada por otros. Mujeres que reclaman el derecho a decidir sobre sus vidas, sus cuerpos y sus creencias. Gracias, Mimoun, por volver a esta escuela, por recordarnos que el feminismo no tiene que pedir permiso ni perdón, por ser ejemplo de valentía, lucidez y amor radical por la libertad. Bueno, qué presentación, de verdad, no me la merezco. ¿Se oye bien o me oigo con un poquito de eco? Bueno, pues aquí estamos a las 10 de la mañana. Yo primero dar muchas gracias a todas por estar aquí, a todos por estar aquí a estas horitas de un viernes, y estoy muy agradecida de veros. Y, por supuesto, darle las gracias a la Escuela Feminista de Pensamiento Crítico de Cádiz, a Maika, por supuesto, que siempre tiene un pensamiento para nosotras. Y bueno, hoy, como esta escuela va de pensamiento crítico, yo quería que fuésemos conscientes y que seamos siempre conscientes de algo, ¿no? De que el hipercritiquismo que es característico al feminismo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy también muy crítica y creo que el feminismo tiene que ser crítico y en general somos bastante críticas. También puede convertirse en un arma de doble filo, porque sí que es cierto que posibilita la emergencia de un pensamiento combativo contra esas estructuras de poder, pero también es cierto que a veces, con ese exceso de crítica, se corre el peligro de debilitar la unidad en la lucha por los derechos emancipatorios de todas las mujeres. Pero bueno, esto, claro, es una escuela crítica y a eso vamos a ir. Hoy se supone que voy a hablar, como no, siempre me toca a mí hablar de ese tema, lo digo porque voy a hablar del velo, del control sexual, de la identidad y de la violencia patriarcal, y siempre digo que siempre me toca a mí hablar de ese tema, y como apuntaba muy bien ayer a Alicia Millares, también tenemos que ser conscientes de que todas podemos hablar de los problemas de todas.
A mí me molesta mucho cuando desde cierta parte, ¿no?, se dice, claro, yo no puedo hablar del velo porque yo no pertenezco a esa cultura. Encima te dicen a esa cultura, ¿no?, la cultura del velo, ¿no? Yo no puedo hablar de esto, yo no puedo hablar de lo que le pasa a las mujeres en la India porque yo no he vivido en la India, yo no soy india. Bueno, somos feministas, ¿no? Las feministas tenemos el deber de informarnos, de saber, no de todo, pero sí saber que lo que te afecta a ti le afecta a todas las mujeres del mundo, porque eso todas las mujeres hemos padecido y padecemos, desgraciadamente, lo mismo. Un patriarcado que a veces puede ser, en ciertos países, sigue siendo un patriarcado de coerción y en otros países sigue siendo un patriarcado, aunque sea un patriarcado de consentimiento. Allí también se habla un poquito del patriarcado de consentimiento. Pues nada, velo, identidad, violencia postcolonial, todo está relacionado. Vamos a hacer una pregunta. ¿El velo es violencia? Es de lo que trata esta charla, ¿no? Pues eso es una pregunta retórica. Por supuesto que lo es. Es la expresión más visible del patriarcado, del de coerción y del patriarcado de consentimiento también. Porque hay países donde es obligatorio que las mujeres estén veladas, con todo lo que eso conlleva, y luego está ese Occidente. Yo siempre, Occidente lo pongo siempre entre comillas. Siempre que diga Occidente, no me gusta hacer este gesto, pero Occidente para mí siempre estará entrecomillado, en el tema feminista, ¿no?, sobre todo. Pues hay países, por ejemplo Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, donde sobre esas mismas mujeres actúa el patriarcado de consentimiento. Porque el patriarcado es así de enrevesado y eso lo sabemos todas. Lo que pasa es que no tenemos tiempo ni energía para darnos cuenta de todas las trampas que nos va poniendo cada día. Como creo que ayer lo decía Ana Prat en cuanto a la prostitución, pero yo lo puedo decir en cuanto al velo, el patriarcado cuando tira de la cuerda y cuando ve que esa cuerda se va a romper y las mujeres te pueden salir por peteneras y decir, a tomar por culo, ya no me pongo más, ya no os hago más caso, esto no es así, esto no es justo, pues entonces, ¿qué hace? Se reinventa y lo que hace es que tú al final hagas lo que ellos quieren, pero orgullosa de hacerlo además. En este tema del velo, en Europa se ha conseguido que haya miles de mujeres las cuales sus madres en sus países de origen no llevaban velo y cuando llegaron a Europa se pusieron el velo. Porque hay mucha confusión aquí, te dicen, claro, es que el velo, primero disfrazar el velo de cultura, ¿no? Luego disfrazarlo de religión también, que en ese tema no voy a entrar porque, aunque a mí las religiones me interesan mucho, yo soy profundamente atea y profundamente laica, y venderte el velo como un símbolo religioso es una falacia. El velo no aparece en ninguna parte del Corán ni es obligatorio. Eso es algo totalmente patriarcal. En Europa, mucha gente piensa que el velo se trajo desde los países árabes o desde el Magreb, por ejemplo, el Magreb, que es Marruecos, Argelia, hacia Europa. Pues fue todo lo contrario. En los años 80, hubo 70, 80, hubo una gran ola migratoria hacia Europa, del Magreb hacia Europa, sobre todo a Alemania, a Bélgica, a Francia. Salimos en Francia después de la descolonización de Francia, etcétera, etcétera. A Europa, a España llegó más tarde, esa ola migratoria empezó en los años 90, 90 y algo. Y allí ya estaban actuando las fuerzas wahabíes de Arabia Saudí, las de Irán, ya habían invertido dinero, ya habían puesto ese colchón para que esos inmigrantes llegasen y se encontrasen con ¿qué? Pues con más mezquitas de las que tenían en sus pueblos de origen, con imames matriculados en los ministerios de educación. Y os explico, por ejemplo, que un imán solo es una persona porque en el Islam no se tiene jerarquía religiosa. Un imán es un hombre, tiene que ser un hombre, que reza, que sabe rezar. Y se pone enfrente de los demás y dirige el rezo. Bueno, pues se ha conseguido, Europa ha conseguido que esos imames estén matriculados en el Ministerio de Educación. Eso se ha hecho en España también últimamente. Ahora creo que hay más de 120 imames matriculados.
Esos inmigrantes que llegaron a Europa se encontraron con esto, en vez de encontrarse con sindicatos que los apoyasen y que velasen por sus derechos sociales y por sus derechos laborales, se encontraron con que, es que vosotros sois musulmanes y necesitáis esto. Les crearon esa necesidad, una necesidad que ellos no tenían en sus ciudades y en sus pueblos de orígenes. Y luego les pusieron a unos imames radicales, salafistas, wahabís, que desde su púlpito, ¿no? desde las mezquitas, les decían cómo tenían que vivir, qué tenían que hacer y qué forma de vida se esperaba de ellos. Y sobre todo de sus mujeres, que eran el símbolo visible de esa ideología religiosa, porque eso no es religión, el islamismo no es religión, es una ideología religiosa, igual que le fue en España con Franco el nacionalcatolicismo. Por eso siempre en Marruecos, muchas sociólogas en marroquíes sobre todo y argelinas que han estudiado el fenómeno, ellas siempre dicen que el velo nos colonizó, y hablan desde allí, desde Marruecos y desde Argelia, nos colonizó en los años 80. Es una idea que quería dejar clara porque, claro, es muy cómodo pensar, llegaron los moros, ¿no? Y las moras, y fíjate, los velos, no. Ellas llegaron sin velo y el velo se lo pusieron aquí. Eso es... a ver, cuando digo que a las mujeres, sobre todo, se les imponía y se les impone cierta conducta y sobre todo llevar el velo, es porque a las ideologías extremistas lo que les conviene y lo que buscan siempre es que esa ideología sea visible en el espacio público. ¿Y qué hay más barato para que se visibilice una ideología extremista que un símbolo? Y qué más barato que un hijab, un pañuelo que vale 2 euros en un mercado, y hacer que las mujeres se lo pongan y además que esas mujeres se lo pongan y digan que se lo ponen voluntariamente. Como dije, como el patriarcado actúa siempre muy civilinamente, cuando vio que esas mujeres llegaron a Europa y veían otras formas de vida, evidentemente, veían a sus compañeros de trabajo que tenían una vida diferente a la de ellas, etcétera, etcétera, pues dijo, bueno, no vamos a estirar más de la cuerda porque si no la cuerda se va a romper, vamos a darle algo. ¿Y qué les dieron? En Europa, por ejemplo, en España, y hablo de España porque es donde estamos, en España en el 2005, que les dio la Comisión Islámica y la Junta Islámica que estaba formada en su mayoría por conversos. Pues le dieron el feminismo islámico, ¿no? En el 2005 ya el feminismo estaba ya surgiendo de una forma muy, muy fuerte, ya contaminaba también a esas mujeres y esas mujeres no podían dejar de formar parte de ese feminismo. Y como además ya el patriarcado se había encargado de hacernos creer a muchas, o de hacerles creer a muchas, que no existía un solo feminismo y que es porque ese feminismo único del que se hablaba con agenda feminista era el hegemónico y eso, y el burgués, etcétera, etcétera, y eso era malísimo de la muerte, vamos a crear los feminismos. Y se crearon todos los feminismos, bueno, se crearon, ya estaban creados, pero bueno, ese feminismo negro, ese feminismo postcolonial, etcétera, etcétera. Más trampas aún. Uy. ¿He hecho algo? Yo no he hecho nada, ¿eh? Bueno, esas son las trampas y el toma y daca, el estira y afloja de ese patriarcado que sigue actuando y que actúe y que siempre nos va poniendo trabas y trampas. En el caso de las mujeres de origen magrebí, y cuando digo magrebí me refiero a argelinas, porque todo el Magreb va desde Mauritania hasta el norte de Egipto, ya sin contar a iraníes o sirias, que son una gran minoría. Creo que vosotros sabéis, vivís en Cádiz, tenéis Marruecos aquí enfrente, a tiro de piedra. Sabéis que en Marruecos el hijab no es obligatorio, evidentemente. La familia real jamás ha llevado hijab. Pero ¿por qué? Porque esa colonización que se hizo en Europa del hijab, del cuerpo de las mujeres, llegó también a Marruecos y ahora en Marruecos hay muchísimos más hijabs que hace pues, 20 o 30 años. En Argelia también pasa exactamente lo mismo. Entonces, un poquito, yo no sé si a lo mejor voy demasiado deprisa o voy explicándolo así, ¿no?
es una forma de colonizar el cuerpo de las mujeres, es una forma muy violenta de actuar sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque ya no se actúa solo sobre las mujeres adultas, ¿no?, que pueden decidir también, entre comillas, ¿no?, que es un consentimiento totalmente viciado. Yo odio la palabra consentimiento, al igual que odio la palabra tolerancia. Porque el consentimiento y la tolerancia son dos cosas que yo no quiero. Lo tolero porque no me queda más remedio. Y consiento muchas veces porque no me queda otra, ¿no? Entonces, y por eso, eso de últimamente, estos últimos años, eso de poner el consentimiento en el centro, es algo que siempre me ha sacado de mis casillas y que cada vez que lo oigo me remueve por dentro, ¿no? Es una trampa tremenda, ¿no?, hablar de consentimiento. Bueno, pues esas mujeres ahora en Europa han consentido porque les han regalado, pues, un feminismo hecho ad hoc para ellas, ¿no? Un feminismo que no molesta, un feminismo que les explica que, bueno, el feminismo incluso ya ni siquiera es necesario porque ellas tienen una religión que es feminista, ¿no? Para eso te hablarán, y lo escucharéis mucho, y lo digo por los argumentos que muchas veces me preguntáis. ¿Y qué argumento puedo dar cuando me dicen esto? Un argumento muy manido. Bueno, un argumento muy manido es el de... Es que no sé qué hay. Yo no tengo móvil. Un argumento muy manido es sacarte la religión, claro, porque a través de la religión, que es feminista, ¿no? Eso es lo que dice el feminismo islámico y ese feminismo postcolonialista también lo dice. Por ejemplo, Jadilla, una de la primera mujer de Mohammed, de Mahoma, era empresaria. Fíjate, una mujer empresaria, ¿no? No había mujeres empresarias, ¿no? Entonces, el Islam vino a darle derechos a las mujeres. Bueno, cuando Jadilla se casó con Mahoma, no existía el Islam. No existía todavía. Con lo cual, se supone que las mujeres ya eran empresarias, ¿no?, antes de que existiera el Islam. La palabra de Dios se la dictó el arcángel San Gabriel a Mahoma. Yo siempre insulto mucho al arcángel San Gabriel porque tiene la culpa de todo. Fue el que le anunció a la Virgen que iba a venir una paloma a dejarla embarazada. Fue el que dictó la Torá también a los judíos. Y fue el que le fue a Mahoma, que era un analfabeto, pobre pastorcillo, de las montañas del Atlas, del Atlántico, de las montañas de Arabia, y sin saber escribir ni nada, pues le dictó algo tan complicado de leer como el Corán. O sea, es enrevesado ese arcángel San Gabriel, de verdad, tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Pues eso es uno de los argumentos que se da. Es que fíjate, Jadilla era empresaria, tal, no sé qué. Es que, claro, las mujeres empezaron las mujeres empezaron a cubrirse, ¿no?, protegiéndose de los hombres. No, las mujeres se cubrían ya porque el clima era un clima en el que había que cubrirse y donde además existían castas y clases y las mujeres esclavas iban desnudas y las mujeres, sí, iban desnudas o con una túnica, pues supongo yo que le cubriría lo mínimo porque no hay documentación al caso. Y las mujeres de bien, las señoras, pues tenían que ir cubiertas, pero porque eran de una clase social, no porque la religión se lo mandase. Igual que también se dice, es que Dios se lo mandó a Alá. No. Alá, en el Corán lo que se dice es que Alá se quejó un día porque él se iba de viaje y dejaba a sus mujeres, que tenía varias, a sus mujeres predicando la palabra de Dios en su casa, y algunos hombres quisieron abusar de ellas o se metían con ellas o no se comportaban como debían. Las mujeres se quejaron, él se quejó a Dios, dicen, y Dios le dijo, pon una cortina. Y que tus mujeres, literalmente, en árabe, dice que las mujeres se tapen los pechos. Se puede suponer que en aquel tiempo podían ir con los pechos al aire. También no lo sabemos, no hay documentación en ese sentido. Esas son todas, muchas de las excusas o de lo que te dicen, no, fíjate cómo era de feminista, que dejaron de asesinar a las niñas cuando nacían, porque asesinaban a las niñas en la época preislámica, asesinaban a todas las niñas y luego ya dejaron de asesinar a las niñas. A las niñas se las ha asesinado siempre, según la sociedad, por motivos económicos, por motivos sociales, etcétera, etcétera, o culturales también, entre comillas, ¿no?
En fin, el velo, pensar todavía que el velo no es una agresión física y psíquica hacia las mujeres, si desde el feminismo no lo vemos, ¿cómo queremos que lo vean ellas? ¿Cómo queremos que lo vean las mujeres que están ya metidas en eso o las mujeres que no son feministas? Porque desgraciadamente no todas las mujeres son feministas, evidentemente. A mí me gustaría que lo fuesen, pero no lo son. Ahora hay el eterno debate, ¿no?, que hay en redes sociales sobre el velo, el burka, que ahora Portugal ha prohibido el burka, que en España se debería prohibir o no prohibir. Desde el feminismo no podemos tener dudas. El velo en las menores, en las escuelas, hay que prohibirlo. Luchamos mucho cuando murió Franco para quitar los crucifijos de las escuelas, y lo que no podemos consentir es que ahora una profesora se ponga un hijab y se ponga delante de la pizarra delante de alumnos y de alumnas. Porque con ese símbolo lo que le está diciendo es: miradme, yo cumplo las reglas que mi patriarcado, ese patriarcado islamista, me manda. Y lo que le está diciendo al fin y al cabo es: yo soy mejor que vosotras, soy más pura. Vosotras sois unas infieles, unas dejadas de la mano de Dios, que no cumplís normas, que no sabéis nada, ¿no? Eso lo estamos consintiendo ahora. Entonces, ese debate de decir, claro, es que si prohibimos el velo en las escuelas, las niñas no van a ir a las escuelas. Es que no tenemos una ley, porque las leyes están para eso. Ayer hablábamos de las leyes y de lo importante que son las leyes, y las leyes están. La escolarización es obligatoria hasta los 16 años, que yo sepa. Bueno, pues si las niñas dejan de ir al colegio porque no pueden llevar hijab, cosa que no va a pasar, porque lo van a intentar, no las niñas, lo van a intentar la Junta Islámica, la Comisión Islámica y unos cuantos partidos de esos que se llaman ahora de izquierda, que yo llamo de mierda, descerebrados, porque hay que respetarlo todo. Claro, porque ellos son muy respetuosos, lo respetan todo. O sea, no se dan cuenta de que ellos no respetan a la religión cristiana, pero no sé por qué le ha dado a ellos por respetar el Islam y todo lo que conlleva, ¿no? Y ya de la religión judía ya ni voy a hablar, pues eso ya es un despropósito, ¿no? Entonces, no tener claro desde el feminismo que hay que luchar y hay que imponer y hay que exigir que el velo esté fuera de las escuelas en las menores, porque con las mayores no se puede hacer nada. Una mujer mayor de 18 años puede ponerse en la cabeza lo que le dé la gana, como si se quiere poner un tiesto. ¿Quién le va a decir nada? No, es imposible. Hablo del hijab, no hablo del burka, ni hablo de... Eso ya debería estar excluido del espacio público. Y no por los motivos que se aducen, ¿no? Porque es muy curioso que siempre se ponen excusas muy peregrinas. Vamos a prohibir el hijab igual que prohibimos las gorras y los pasamontañas. Bueno, ¿qué tiene que ver el hijab con pasamontaña y una gorra? Una gorra es una prenda que te quitas y te pones a tu antojo. Un hijab no te lo puedes quitar y es un símbolo que te obliga a vivir de una determinada manera. La gorra no. Pero no vamos a decir esto para no ofender, ¿no? Y vamos a decir que es que, claro, como no se pueden llevar gorras, pues no se puede llevar hijab. Bueno, estamos en ese ocultamiento, ese disfraz continuo, ¿no? Para no ofender. ¿Y para no ofender a quién? ¿A quién? A los extremistas. No vayamos a ofender a quién. A esa extrema derecha, porque el islamismo no es otra cosa que extrema derecha. Es que no es una religión, es una extrema derecha que impone unas reglas tremendas y se las está imponiendo, y las está imponiendo además en países donde no gobierna, además. Porque yo, por ejemplo, que vengo de Turquía, allí tenemos un gobierno islamista, pero como Turquía es un país laico, constitucionalmente laico, allí no se puede imponer nada, ni el hijab, ni la religión, ni nada. Es la delicia. Si algo hecho yo de menos en el feminismo es más laicismo. Porque, como siempre digo, tú puedes creer en unicornios si te da la gana. A mí eso me da igual, ¿no? Si tú puedes ser feminista y creer en lo que te dé la gana, pero porque el feminismo tiene una agenda. Y si tú la llevas, si tú eres internacionalista y tú eres antirracista per se, porque el feminismo es antirracista per se, a mí me da igual en lo que tú creas. Lo que no puedes es estar diciendo todo el tiempo que tú respetas y que respetas. No respetamos los toros porque eso ya no es cultura, pero respetamos que a las niñas pequeñas en España, con 7, 8 años, eso lo podéis ver en muchos sitios, las estén sexualizando de esa manera y las estén obligando a llevar una vida que no corresponde ni a su edad,
y que además las condiciona, ya las va a condicionar a lo largo de su vida, porque esas niñas son españolas y tienen exactamente los mismos derechos que otra que se llame Pepita, Juanita o Maricielo. Bueno, pues no somos conscientes, el Gobierno ahí hace una dejación de funciones tremenda y se excusa en todo lo que ese islamismo les mete, que es, bueno, disfrazarlo, por ejemplo, de identidad. Ah, es el velo, es mi identidad. Es muy grave eso de decir el velo en mi identidad, porque estamos, y aceptarlo, porque estamos validando las identidades religiosas. Ya la identidad es algo de lo que yo abjuro siempre, ¿no? Hablar de identidades, a mí no me busquéis para hablar de identidades, porque yo juro siempre de las identidades y de las políticas identitarias, que son una lacra, han sido una lacra, pero claro, ahí estamos, siglo XXI, vamos a meter otro caballo de Troya, las identidades. Vamos a disfrazarlo de identidad y así ya no tenemos que justificar nada más. No tenemos que explicar, es que el velo es mi identidad, punto y pelota. Aquí se acabó el debate, ¿no? Y si me lo quitáis, yo ya no soy nada. Porque ahora con las identidades lo que se hace es sustituir el ser por el sentir, ¿no? Ahora no somos, ahora sentimos. Somos personas sintientes. Vamos a legislar toda nuestra vida en base a lo que sentimos en cada momento, ¿no? Porque las identidades también cambian y evolucionan, entonces vamos a legislar, no. Tenemos que legislar en base a lo material, lo que es, en base a los derechos humanos. Y ya está, y está hecho además. En España está hecho, en Francia estaba hecho. En Francia estaba hecho y no se hacía hasta que, bueno, pues hace 2 o 3 años se tomó más conciencia, sobre todo porque la población musulmana crecía bastante, mucho más exponencialmente que la francesa, cosa que no les preocupó a los franceses cuando ocupaban ellos Argelia, pero allí ya les empezó a preocuparles más, ¿no? Y se tomaron cartas en el asunto y se prohibió el hijab en las escuelas. ¿Ha pasado algo? ¿Las niñas han dejado de ir a las escuelas en Francia? No, no. Habrá mucho ruido, habrá mucho follón, habrá 4 descerebrados y 4 descerebradas que se irán a la calle a pegar gritos y a llamar racista a todo Dios, y luego las niñas volverán al colegio y no pasa nada. Y habremos liberado, por lo menos en esa etapa tan extremadamente... Bueno, me sale en catalán feble, ahora no me sale en español. Sensible, sensible a esas niñas y habrán podido tener una vida medio normal, por lo menos en el colegio. El colegio será, ahora que se habla tanto de espacios seguros, el colegio será ese espacio seguro que ellas necesitan como el comer y que se lo tenemos que dar. Y la ley está allí y no se puede hacer esa dejación de funciones que se está haciendo diciendo, bueno, es que cada colegio haga lo que considere pertinente. O sea, estás poniendo en manos de un claustro de profesores o de directores una decisión que no debe ser suya, debe ser del gobierno, de cada comunidad, del gobierno central. Porque para eso hemos hecho las leyes de igualdad, ¿no? Bueno, pues ahí estamos con la transversalidad, la multiculturalidad, todo ahí hecho un batiburrillo para al final no darle a esas niñas que son españolas y tienen los mismos derechos que todas, los derechos que les corresponden. En nombre de religiones disfrazadas de cultura, disfrazadas de identidad y disfrazadas de lo que a ellos les dé la gana. En ese momento estamos en un momento muy delicado también porque tenemos a una extrema derecha que ya conocemos y ya sabemos cómo es xenófoba. Y yo, por ejemplo, este discurso lo he tenido siempre, lo he tenido desde hace muchos años. Yo estoy por la prohibición del velo en las escuelas desde hace años y años. Y yo he tenido mucho cuidado, yo y mis compañeros hemos tenido siempre mucho cuidado de que nuestro discurso no se lo apropiase la extrema derecha. Porque era muy fácil que la derecha se apropiase de este discurso, ¿eh? Pero no es lo mismo decir, pero hay que ser claro, ¿no? No es lo mismo el discurso de la extrema derecha, de Vox, por ejemplo, que lo que quiere es moro fuera y punto, ¿no? Y se escuda en que, claro, no queremos el hijab en las escuelas y no queremos el hijab en la calle porque ataca la libertad de esas niñas. A Vox las niñas se las sudan las narices, o sea, a Vox, a los partidos de extrema derecha, esas niñas les dan exactamente igual. Lo que no quieren es ver símbolos que no sean cristianos en el espacio público. A mí lo que sí que me asusta es que últimamente sí que veo en redes sociales que muchas compañeras feministas se han apuntado a ese carro
¿no? Y están dando pábulo a toda esa extrema derecha porque excusándose diciendo que, claro, es que como la izquierda no nos hace caso, pues tenemos que darle alas a la extrema derecha, a los que dicen velo fuera de las escuelas. Bueno, no hay por qué, no hay por qué. Yo soy profundamente de izquierdas. ¿Me siento traicionada por la izquierda? Por supuesto, pero eso no va a hacer que yo vaya a... No con la derecha, que la derecha, bueno, con la extrema derecha estoy hablando, y la extrema derecha para mí en este país es, por ejemplo, Vox, ¿no? No voy a darle alas a Vox porque ellos no están pensando en los derechos de esas niñas, ellos están pensando en la inmigración fuera o inmigración ilegal, que es lo que les viene bien. Ellos no quieren inmigración legal, ellos quieren inmigración ilegal, sino ¿cómo vamos a comer tomates todo el invierno sin gente que coja los tomates en los invernaderos de Almería? ¿No? Tendremos que pagar allí seguridad social y tendremos que pagar... No, inmigración ilegal. Legal, no. Así estamos. Y es muy doloroso ver cómo muchas mujeres feministas, y lo digo, y yo creo que muchas de vosotras sabéis de lo que hablo, se han adherido a ese discurso que me parece bastante peligroso, de verdad. Porque no hacía falta, porque no hace falta. Reclamar los derechos de esas niñas no tiene que pasar por darle alas a la extrema derecha, no tiene que pasar. O por meter en ese batiburrillo la inmigración ilegal, cómo se tiene que regular, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son otros temas. Regular la inmigración eso es otro tema. Estamos hablando de niñas que viven en España y que tienen que tener los derechos de todas las mujeres. Bueno, y luego, no sé si yo me pongo a hablar y no sé el tiempo cómo va, nadie me dice nada. Yo me pongo, lo digo porque me lo digan, pero ya está. Luego, ayer se dijo una cosa en la que yo abundo siempre y que me parece mentira que tengamos que estar diciendo siempre, y lo puedo repetir 20.000 veces y yo no me cansaré de repetirlo, en el internacionalismo del feminismo. No me cansaré. Mi querida Wasila Tansali... ¿Cuánto? Bueno, acabo yo prontito. Así dejo a Ana, que ella se va a explayar también mucho. Bueno, pues tengo una cosa que sí quiero hacer crítica, es de que cuando estos días, desde ayer y hoy, hemos estado hablando y he oído que se han hecho muchas referencias a grandes feministas, y siempre en estos congresos echo de menos que nadie nombre ninguna feminista magrebí. Magrebí quiero decir argelina, o también iraní. Y claro, ¿qué pasa? Que mucha gente, sobre todo la gente joven, no sabe que el movimiento feminista en países árabes y en Marruecos y en Argelia y en Túnez es tremendamente fuerte y ha sido tremendamente fuerte a lo largo no de años, sino de siglos. Las primeras feministas en 1830, iraníes, las egipcias, las argelinas, que las argelinas además tenían una lucha porque Argelia estaba totalmente colonizada y sufría la colonización de Francia, que lucharon además por la independencia argelina en Francia contra los franceses. Toda una historia de mujeres asesinadas, encarceladas. Ahora mismo mi amiga Ibtisam Lasgar, marroquí, está en la cárcel. Está en la cárcel porque ella es activista feminista y está en la cárcel pues ponerse una camiseta donde decía Alá es lesbiana. Bueno, a ella la han encarcelado muchas veces, pero esta vez la denuncia ha sido más grave y le piden 2 años de prisión. No mucha gente está hablando de estos temas. Y eso sí me duele, porque está muy bien mirar a Estados Unidos. Bueno, yo a Estados Unidos en el feminismo miro poco, sinceramente. ¿Qué lo voy a hacer? Miro poco. Yo miro más a todas nuestras referentes de siglos pasados españolas, que me parecen súper interesantes y que están un poquito allí olvidadas, y alguna europea, como no, alguna. Pero, claro, a mí me duele también que cuando se habla y se hacen referencias nunca se hable de Wasila Tansali o se hable de Nawal Saadawi, que son las más conocidas, dentro de eso son las más conocidas. Yo nunca nombro a Fátima Mernissi porque Mernissi a mí tampoco me parece una referente feminista, a mí personalmente. A otras sí, pero a mí personalmente no. Pero bueno.
De hecho, porque es la ídola, entre comillas, del feminismo islámico. Se la han apropiado además también, y claro, a Fátima Mernissi, ¿no? Que no se haga referencia a ella. Yo siempre hago referencia para mí, una grande que es Wasila Tansali, que en su libro, que tiene un libro súper interesante que se llama El burka como excusa, también tiene otro que yo recomiendo obviamente, que es Carta de una mujer indignada, que es una maravilla, y están traducidos las dos al español. Y ella, el burka como excusa, tiene una dedicatoria que dice: a todas las mujeres que luchan en el mundo contra la opresión religiosa y política. Y esa es la dedicatoria feminista de Wasila Tansali. Y esta dedicatoria es importante porque alude a todas las que hemos comprendido que a lo largo de nuestra lucha por la igualdad nos han querido trolear, convencer, manipular y hasta doblegar para que nuestro discurso se amoldase convenientemente a las políticas e intereses que han convenido en cada momento y lugar. A mí, cuando leí esta dedicatoria, me sentí como abrazada, ¿no? A todas las mujeres, a todas esas mujeres que estamos, todas las que estamos aquí, ¿no? Nos interpela a todas nosotras. Hoy tenía que hablar, aparte del velo y de todo lo que estoy hablando, y voy a hacer un pequeño apunte nada más, cortito. Se supone que tenía que hablar de poscolonialismo, ¿no? Solo voy a decir voy a ser muy breve con ese tema, porque existe el feminismo poscolonialista, ¿no? Que se ocupa de la violencia, de la violencia que se ejerce. Mira, eso lo voy a leer porque está muy bien definido aquí, a ver si lo encuentro, ¿no? Eso primero, porque lo he definido muy bien, pero luego se me ha olvidado la definición. A ver si lo encuentro aquí. Ya verás. Bueno, pues no lo encuentro, pues lo voy a decir yo. Bueno, esa violencia que se ejercía sobre las mujeres colonizadas, en países colonizados, y que luego cuando esas colonias se acaban, hay una revolución y se acaba con la colonia y los ocupantes se van, queda esa rémora, ¿no? Esa contaminación de esos occidentales que han contaminado, por ejemplo, pues contaminaron Francia y Marruecos y todo el Magreb, Egipto, etcétera, ¿no? Y se habla de ese tipo de violencia. Y ahí, claro, primero, hay varios fallos en esas teorías postcolonialistas. Primero es pensar que todo el colonialismo es el mismo. No se puede hablar de colonialismo global porque no es lo mismo la colonización, entre comillas, de Sudamérica, Centroamérica, etcétera, que la colonización de África y de Asia. Son dos colonizaciones totalmente diferentes, con estructuras totalmente diferentes. Entonces, claro, decir, venga, poscolonialismo, todo, ahí va todo junto, ¿no? Y entonces hacemos estos movimientos feministas que hay, por ejemplo, en Sudamérica y en Centroamérica, que es el afrofeminismo, por ejemplo, ¿no? Que es muy gracioso porque estas afrofeministas no han estado en África nunca, jamás, ni de vacaciones. Pero eso sí, algunas tienen el pelo afro, algunas. Entonces están muy preocupadas por lo del pelo y todo eso, están muy preocupadísimas. De hecho, algunas tienen hasta... Algunas, sí, es verdad, afrofeminas tienen un merchandising tremendo, solo de cremas y potingues para el pelo, perdona. Más barato irse al Mercadona. Bueno, pero se dedican a esto, además, y entonces ellas, oprimidas... Bueno, pero están hablando de un colonialismo en Sudamérica y en Centroamérica. El colonialismo africano es otra cosa. Y se llevó a cabo de otra forma y, además, se acabó de otra forma también. Muy violenta, además, muy violenta. En Argelia fue violentísima. En el Rif, los españoles colonizaron el Rif. Bueno, era un protectorado. Funcionaba como una colonia porque nosotros nos llamaban, a nosotros, yo soy rifeña, nos llamaban los indígenas. Seguimos siendo los indígenas. De hecho, los franceses todavía siguen llamando indígenas a los argelinos. Y claro, son colonizaciones diferentes donde había derechos que se tenían, otros derechos que no se tenían y tal. Bueno, Francia, por ejemplo, prohibió el hijab en Argelia. Como revulsivo, se dice, ¿no? Porque cuando te prohíbe una cosa, pues tú dices, pues no, pues ahora sí que me lo voy a poner, ¿no? Como si fueras un adolescente, esa rabieta, ¿no? Pues como revulsivo, muchas mujeres se pusieron el hijab cuando se prohibió. Pero os pongo otro ejemplo. En Turquía, cuando acabó el Imperio Otomano,
gracias a la mano de Francia, de Inglaterra también, y luego de Atatürk, de Mustafa Kemal, que es el padre de la patria turca. Ahí se acabó la colonización porque luchó contra lo que quedaba, los restos, aquellos pobres ya del Imperio Otomano, del sultanato, y luego tuvo que luchar contra los franceses y contra los ingleses para que se fuesen. Una vez que se fueron, él fundó la nueva Turquía, que es lo que conocemos ahora como Turquía, como República Turca, que tiene ahora mismo 102 años de vida. Él no colonizó nada, era turco. Luchó por su país y por descolonizarlo también. ¿Y qué hizo Mustafa Kemal? Prohibió el hijab. Ahí nadie dice nada. O sea, te ponen el ejemplo siempre de Francia. Es que los franceses prohibieron el hijab a las mujeres francesas. Bueno, es que Atatürk también prohibió el hijab a las mujeres turcas. Y él era turco. Y era el presidente de Turquía. ¿Por qué? Porque él tenía una visión globalista del mundo y él quería que Turquía no se quedase atrás, y tenía muy claro, y fue el que impuso porque lo impuso el laicismo en la República Turca, que la religión tenía que estar separada del gobierno, ¿no? Fue lo mejor que pudo hacer, porque hasta ahora, después de 102 años, eso es así y todo el mundo lo respeta, y aunque tengamos allí ahora un partido islamista gobernando desde hace 20 años, el país sigue siendo laico. Por eso digo que hablar de poscolonialismo y de feminismo poscolonialista es tan difícil, porque desde ese feminismo poscolonialista se tratan todas las colonizaciones de la misma manera, y no es cierto. Y tampoco es cierto que, voy a hacer una pregunta a todas las mujeres de aquí, ¿qué pensáis? Porque una cosa que dice el poscolonialismo es que a lo mejor las mujeres de esos países no necesitan lo mismo que las mujeres de Occidente, ¿no? ¿Qué pensáis que una mujer de Marruecos, por ejemplo, no necesita y que vosotras sí, o al revés? ¿Pensáis alguna cosa? Sí, ¿qué es lo que una mujer de Marruecos le ves tú diferente a ti, por ejemplo, que vives en Cádiz? ¿Qué es lo que tú necesitas como mujer, que una mujer de Marruecos no necesite? ¿Por qué necesitamos las mujeres? Leyes que nos protejan, leyes que nos igualen, ¿no? ¿Y qué necesita una mujer marroquí? Exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos que hacer esa diferencia? El feminismo no tiene que hacer esa diferencia, ¿no? El feminismo no tiene que darle alas a esas religiones y escudarse en la religión para decir, es que estas necesitan otras cosas. No vamos a exigirles a ellas o a explicarles a ellas cómo tienen que vivir. No, es que no es explicarle cómo tienen que vivir, ¿no? Es apoyarlas en ese camino que hacen ellas también, porque a veces que creemos que están ellas allí paradas haciéndoles de comer a sus maridos todos los días, ¿no? Las mujeres marroquíes trabajan, salen fuera de casa, tienen los mismos problemas. Ahora ya en este siglo, pues hay mujeres que trabajan fuera, tienen hijos, tienen que atender su casa también y tienen los mismos problemas. Para eso está el feminismo y para eso están las asociaciones, que hay muchísimas en Marruecos feministas. Porque aquí parece que vivimos en otro mundo y pensamos que allí no se trabaja y no se hace nada. Pero sí se hace. Bueno, voy a dejarlo aquí porque me iba a meter con el tema de la segregación, que me interesa mucho, por todo lo que se ha dicho aquí también, pero voy a dejar ese apunte. Del poscolonialismo ya no voy a hablar, he hecho solo ese apunte que quería, y de la segregación voy a decir solo una cosa. Pensar que en el siglo XXI en segregar por sexos, sea en el colegio o sea donde sea, es una locura. Es como estar hablando y queriendo estar debatiendo sobre el aborto toda la vida, y estamos en un círculo. Muchas de aquí habéis sido segregadas en el colegio, ¿no? Y habéis vivido en espacios segregados porque a los niños se les trataba de una manera, ellos iban a jugar al fútbol y vosotras quedabais en casa ayudando a vuestras madres. A mí me ha pasado eso, vamos, no hay que irse muy lejos. Y lo habéis vivido todas. Estar pensando en mundos segregados porque necesitamos espacios seguros, nosotros lo que necesitamos no son espacios seguros. Necesitamos que el mundo sea seguro, no espacio seguro. Yo no quiero espacio seguro, yo no quiero una habitación donde yo me sienta segura. Yo quiero que todo el espacio sea seguro. Y para eso está el feminismo, luchar para que todos los espacios sean seguros. Bueno, aquí lo voy a dejar ya. Lo dejo allí, que luego me regañan.